Sé que ya finalicé este iceberg hace algunos meses. Pero lamentablemente, faltaron algunos dictadores, así que para ahora sí completar todo esto. Les presento, el iceberg definitivo de Dictadores 2. Se usarán los mismos parámetros que utilicé para calificar a los regímenes que vimos en el iceberg anterior. Es decir, empezamos con los menos crueles, o los que mejores resultados dejaron en sus países, hasta los más oscuros de la historia. Así que sean bienvenidos nuevamente a la historia incensurable. Sin más relleno, empecemos de una vez. En este nivel, se encuentran todos aquellos regímenes, que si bien fueron o son democráticos, si han tenido alguna que otra práctica autoritaria, o que simplemente, son considerados dictadores por un mal uso de la palabra, cuando en realidad podrían ser simplemente líderes muy polémicos. Aunque queda a tu criterio como espectador, el considerarlos como dictadores. Nayib Bukele, es un empresario y político salvadoreño, que actualmente es la cabeza del gobierno del pequeño país centroamericano, desde el 1 de junio de 2019. Si bien Bukele ha tenido varias cosas positivas, como pacificar a uno de los países más inseguros y peligrosos del mundo, logrando hacer del Salvador, uno de los países más seguros de Latinoamérica, cosa que personalmente se lo aplaudo. Aunque también, ha estado envuelto en polémicas, que han hecho que algunos sectores políticos lo consideren como un dictador. Tales como no respetar los derechos humanos de los criminales, y ojo que esto no es opinión mía, sino de diversos organismos internacionales de derechos humanos. También se puede incluir su reelección, la cual no estaba permitida originalmente por la Constitución salvadoreña, sin embargo, él modificó la Constitución para poder ser reelegido para un segundo mandato. Lo cual concretó el año pasado, ganando con una enorme diferencia sobre el resto de los candidatos, que al contrario de otros países donde esto ocurre, que generalmente sucede debido a fraudes electorales, en El Salvador ocurrió debido a un gran apoyo de la población hacia Bukele y sus políticas. También ha comenzado a desarrollar a El Salvador, con la construcción de diversas obras, como lo puede ser la Biblioteca Nacional del Salvador. En mi opinión, el autodenominado dictador más cool del mundo no es un dictador, sino solo un líder algo autoritario y polémico. Benjamin Netanyahu es el actual primer ministro de Israel desde 2022, aunque también lo fue desde 2009 a 2021, y desde 1996 a 1999. El líder israelí, es posiblemente una de las personas más odiadas del mundo actualmente, más que nada debido al conflicto que existe en la Franja de Gaza, Cisjordania, y el sur del Líbano, pero más que nada en la Franja de Gaza, donde el ejército israelí ha cometido diversos crímenes de guerra, como los bombardeos indiscriminados contra infraestructuras civiles, donde se ha hecho uso de materiales como el fósforo blanco, y por lo que más quieran, no busquen cómo se ven las quemaduras con ese material. Aunque no creo posible explicar los crímenes de guerra israelíes en menos de 2 minutos, ya que es un tema tan extenso, que podría hacerle todo un video de más de media hora, así que saltemos ese tema por ahora. En otro aspecto, Netanyahu también ha sido acusado de corrupción por los propios israelíes, lo que ha ocasionado diversas protestas en su contra. Pero la verdadera pregunta es, ¿Benjamin Netanyahu es un dictador o no? La respuesta es no, pero no se me alarmen, Netanyahu no es un dictador, pero sí un completo y total criminal de guerra. No es un dictador, ya que su gobierno es democrático, a pesar de que lleva casi 2 décadas en el poder, el sistema político israelí es democrático, ya que no está centralizado en Netanyahu, existen diversos partidos políticos, además de que el poder de Netanyahu está limitado, porque Israel es un estado semipresidencial, donde también existe un presidente, el cual es Isaac Herzog. En conclusión, Benjamin Netanyahu no es un dictador, pero sí un criminal de guerra, y esto no lo digo solo yo, sino también la Corte Penal Internacional, pero bueno, continuemos. Viktor Orbán, es un jurista y político húngaro, que dirige a la susodicha nación desde el año 2010, aunque también gobernó desde 1998 a 2002. El gobierno de Orbán es uno de los más polémicos de Europa, debido a sus políticas nacionalistas y conservadoras.
tales como una enorme resistencia a la inmigración masiva, que ha resultado en grandes críticas por parte de la Unión Europea, ya que es uno de los pocos líderes de la Unión que se ha resistido a recibir refugiados de otros países, con el argumento de preservar la nación y la cultura húngara. Además de que la agenda política de Orbán es mayoritariamente conservadora en el ámbito social, como por ejemplo, ha impuesto limitaciones a la comunidad de aficionados de la la comunidad LGBT, tales como la prohibición de promoción de la homosexualidad en menores, el reconocimiento de únicamente dos sexos y dos géneros, y la prohibición de las marchas del orgullo homosexual. También ha sido acusado de prorruso, debido a su constante negativa a enviar apoyos económicos y militares a Ucrania. Aunque en mi opinión, Orbán no es un dictador, sino simplemente un líder muy polémico, ya que de igual manera que Netanyahu, Orbán está limitado en sus facultades debido a las características del sistema político húngaro, pero dime, ¿cuál es tu opinión sobre Orbán y sus políticas? En este nivel nos encontramos con algunos dictadores, que no fueron tan crueles, o dejaron algo bueno en sus países, o simplemente no fueron tan malvados como para ponerlos más abajo. Gerardo Machado, fue un militar y político cubano, que gobernó la isla con forma de cocodrilo, desde el año 1925 a 1933. Durante su gobierno, se realizaron algunas obras importantes, como la construcción del Capitolio de Cuba, que es un copia y pega del Capitolio de Washington. También construyó la denominada como Carretera Central, una carretera que conecta a toda la isla, siendo la columna vertebral del resto de carreteras cubanas. Además también impulsó la construcción de obras públicas para convertir a Cuba en la Suiza de América. Sin embargo, su gobierno estuvo caracterizado por el autoritarismo, teniendo a su propia fuerza paramilitar, conocida como la Porra Machadista, que se encargaba de reprimir a los opositores a Machado. Machado también fue un gran admirador de Benito el Calvito, siendo conocido posteriormente como el Mussolini tropical. Su gobierno finalmente cayó en 1933, luego de la denominada Revolución del 33, donde fue derrocado, y abrió paso al denominado como Gobierno de los 100 días. Gustavo Rojas Pinilla, fue un ingeniero, militar, y político colombiano, que gobernó al país cafetero entre 1953 y 1957. Arribó al gobierno luego de un golpe de estado. Su mandato se caracterizó por la construcción de diversos edificios, como el Aeropuerto Internacional El Dorado, el Hospital Militar Central, el Centro Administrativo Nacional, la Secretaría Nacional de Asistencia Social, y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. También legalizó el voto femenino, y durante su gobierno, también se dio la llegada de la televisión al país. Aunque como cualquier dictadura, también existieron varios incidentes de represión y censura. Uno de esos casos fue la desvivición del 9 de junio, cuando un grupo de universitarios marcharon hacia el centro de Bogotá, y fueron desvividos por miembros del ejército, con la excusa de que eran comunistas o opositores. Finalmente, Rojas Pinilla abandonó el poder debido a una crisis política en 1957. Dámaso Berenguer, fue un militar y político español, que gobernó a la nación del jamón, entre los años 1930 a 1931. Su corto gobierno inició tras la dimisión de Miguel Primo de Rivera, iniciando un período de transición, el cual sería conocido bajo el apodo de dictablanda. La dictablanda de Berenguer se caracterizó por ser un tiempo intermedio entre la dictadura de Miguel Primo de Rivera y la instauración de la Segunda República Española. Aún así, conservó algunas características autoritarias del régimen anterior, pero no llega al nivel como para ponerla más abajo. Pero después de todo, Berenguer no pudo hacer lo suficiente para salvar la monarquía, y poco después de salir del poder en febrero de 1931, se proclamó la Segunda República Española, en abril de ese mismo año.
Julius Nyerere, fue un profesor y político tanzano, que gobernó entre los años 1960 y 1985, entre sus cosas positivas, tal vez podríamos incluir, que fue el hombre que liberó a la entonces denominada como colonia de Tanganica, también logró la unificación de la isla de Zanzíbar con Tanzania, y fue un gran opositor al colonialismo y neocolonialismo en África. La ideología de Nyerere se basaba en el socialismo africano, por lo que intentó hacer una colectivización de la tierra, mediante un programa que sería conocido como la Ujamaa, pero ese programa fue un total fracaso. También, Nyerere tuvo una gran relación con la China maoísta, a pesar de ser socialista, Nyerere se mantuvo como un político no alineado durante la Guerra Fría. También, Nyerere gobernó bajo un gobierno unipartidista, por lo que la democracia era casi inexistente en la Tanzania de Nyerere. Primero gobernó con el Partido Unión Nacional Africana de Tanganica, hasta 1977, y después con el Partido de la Revolución hasta 1985. Abandonó la presidencia en 1985, dejando un gobierno de transición hasta 1989. Como curiosidad, Nyerere es considerado como siervo de Dios, por parte de la Iglesia Católica. La dinastía Gele, es la dinastía dictatorial que ha gobernado al pequeño país africano de Djibouti, un país ubicado justo en el final del Mar Rojo. El primer presidente, Hassan Ould Abdidon, instauró un sistema autoritario, con un régimen liderado por el Partido de la Agrupación Popular para el Progreso, por sus siglas, RPP. Aunque el país siempre celebró elecciones, estas eran más falsas que las ilusiones que me provocó ella, ya que Abdidon siempre ganaba por una gran diferencia, manteniendo a la democracia lejos del país. Abdidon se mantuvo en el poder hasta el año 1999, cuando fue sucedido por su sobrino, Ismail Omar Gele, quien continúa en el poder hasta la actualidad. El régimen ha sido señalado por no respetar los derechos humanos, una gran represión de la oposición, detenciones arbitrarias, y manipulación de los resultados electorales. En Djibouti, no existe un límite de mandatos presidenciales, lo que le ha permitido reelegirse de forma indefinida. Lo curioso de esta dictadura, es que es defendida tanto por el occidente, como por el oriente político, ya que debido a su posición geográfica estratégica, tanto Estados Unidos, China, Japón, Italia, y Francia, mantienen bases militares en el país, lo que limita las críticas al régimen. Plaek Sibunsongkhram, fue un militar y político tailandés, que gobernó al país de los elefantes, entre los años 1938 y 1944, y también entre 1948 y 1957. Durante su primer mandato, Plaek impulsó una fuerte campaña de modernización y nacionalismo. Su inspiración llegó por parte del modelo dictatorial de Benito el Calvito, aunque también buscó transformar radicalmente la identidad cultural tailandesa. Como por ejemplo, cambió el nombre del país de Siam a Tailandia en 1939, esto lo hizo con el objetivo de reforzar la identidad nacional. También en esta reforma cultural, implementó políticas que promovían el uso del idioma tailandés, el código de vestimenta occidental, y la adoración al Estado. Pero al mismo tiempo, reprimió a la cultura, que él consideraba como diferente a la identidad tailandesa. Y obviamente, al ser un dictador, se dedicó a consolidar su poder mediante leyes represivas, la censura, y la propaganda. Como curiosidad, también fue un aliado del Eje durante la Segunda Guerra Mundial, siendo un aliado del Imperio japonés. Ya en su segundo mandato, Plaek mantuvo una postura autoritaria, pero fue más moderado en comparación a su primer gobierno, también adoptó una línea más pro-occidental durante la Guerra Fría, aliándose con Estados Unidos para contener el comunismo en la región. Fue finalmente derrocado en 1957 por otro golpe militar. Houari Boumediene, fue un político y militar argelino, que gobernó entre los años 1965 y 1978. En su mandato de 13 años, realizó algunas cosas como instaurar un régimen autoritario, con la intención de consolidar el Estado argelino tras la independencia de Francia en 1962.
Para lograr esto, se creó un férreo control del poder, suprimiendo la disidencia política, y centralizando las instituciones bajo el poder de Boumediene. Incluso, él gobernó sin una constitución, ni un parlamento electo hasta 1976. En el plano económico, Boumediene implementó una política de industrialización, la cual se basó en la nacionalización de sectores clave, especialmente el petróleo y el gas, que fueron nacionalizados en 1971. También, apostó por la planificación estatal, y un sistema de sustitución de importaciones, buscando reducir la dependencia extranjera. En el ámbito internacional, Argelia adoptó una política exterior activa y no alineada, apoyando a movimientos guerrilleros por todo el mundo. A pesar de ciertos logros económicos y de modernización, su régimen fue criticado por la falta de libertades políticas y el autoritarismo. Y finalmente, Boumediene abandonó el poder hasta que partió al más allá, en el año 1978. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video nuevo. Aquí nos encontramos con dictadores que no fueron tan buenos, y también un poco más malvados que los del nivel 1. Hu Jintao fue un político chino, que gobernó al país de los dragones entre los años 2003 y 2013. Algunas características de su régimen de una década, podrían ser: un notable crecimiento económico nacional. Durante su mandato, China pasó del 7º lugar en el ranking de potencias económicas de 2003, hasta alcanzar el 2º lugar en 2010, lo que significó un avance económico más rápido que el Rayo McQueen. También, promovió un concepto conocido como sociedad armoniosa, el cual busca reducir las desigualdades sociales generadas por el rápido desarrollo económico, y también la mejora de las condiciones de vida en las zonas rurales. Durante su gobierno, Hu Jintao comenzó a promover el denominado como poder blando, para ganar una mayor influencia cultural en todo el mundo. Pero no todo era tan bueno, ya que obviamente el régimen recibió críticas por su enorme control político, y por no respetar los derechos humanos. Como por ejemplo, existió una fuerte censura en Internet, también una represión hacia periodistas, activistas, y minorías étnicas, tales como los tibetanos, y los uigures, y al mismo modo, se intensificó la vigilancia estatal. E incluso, existen claras e incluso fundamentadas acusaciones, sobre que el gobierno chino, le sacaba los órganos a los opositores, para usarlos en trasplantes, y no es una teoría de conspiración, existe toda una investigación al respecto. Hastings Kamuzu Banda, fue un médico y político de Malawi, siendo el primer presidente de esa nación, entre los años 1964 y 1994. Las características de su régimen de 3 décadas, son estas. Malawi logró importantes avances en infraestructura, salud, y educación. Se construyeron hospitales, escuelas y carreteras, y el país mantuvo una relativa estabilidad económica durante sus primeros años de gobierno. Sin embargo, su régimen también estuvo manchado por una fuerte represión política. Como por ejemplo, en 1971, se autoproclamó presidente vitalicio, y convirtió a Malawi en un estado unipartidista, así que la democracia era tan existente como mi novia. La disidencia fue bastante reprimida, los opositores políticos, los periodistas, y los activistas fueron encarcelados, heridos, o incluso desvividos. Los sistemas de vigilancia del gobierno, fueron bastante temidos por la población, siendo parte de la vida cotidiana del país. También se instaló un gran culto a la personalidad, su retrato tenía que ser colocado en todas las oficinas, escuelas, y hogares, como si de una entidad divina se tratara. Su régimen terminó en 1994, tras presiones internas e internacionales, dando paso a elecciones democráticas. Gustav Husak, fue un político checoslovaco, que gobernó entre los años 1969 y 1989, ascendió al poder luego de la Primavera de Praga, iniciando un proceso conocido como la normalización. Su régimen se caracterizó por estas cosas.
La política de normalización buscaba restaurar el gran control del Partido Comunista, eliminando cualquier intento de liberalización que había promovido su predecesor, Alexander Dubček. Algunos logros de Hušák que se pueden destacar, fue que promovió una cierta estabilidad económica y social. También se expandieron los servicios de salud, educación y vivienda, manteniendo un nivel de vida relativamente decente, o al menos para los estándares del bloque oriental. Sin embargo, su gobierno es más recordado por la represión y el control autoritario, múltiples personas fueron purgadas del partido, censuradas, o forzadas al exilio. La policía secreta, la StB, vigilaba de cerca a los ciudadanos, como en la mayoría de países de Europa Oriental en aquel tiempo. La cultura y los medios estuvieron estrictamente controlados, lo único que podía salir en los medios, era lo que el gobierno aprobaba. El régimen de Hušák finalizó con la denominada Revolución de Terciopelo, la cual detallé más en este otro video, que estás cordialmente invitado a ver. Wojciech Jaruzelski fue un militar y político polaco, que gobernó entre los años 1981 y 1990. De sus 8 años en el poder podemos obtener las siguientes características. Si bien consiguió cierta estabilidad dentro de una década bastante tensa para el bloque oriental, también es bastante recordado, por la imposición de la ley marcial el 13 de diciembre de 1981. Bajo esta ley, miles de opositores fueron arrestados, el sindicato Solidaridad, el cual era uno de los mayores opositores al gobierno, fue ilegalizado, y se restringieron severamente las libertades civiles. Esta represión le valió fuertes críticas, tanto dentro como fuera del país, y su figura quedó marcada como símbolo del autoritarismo socialista. Y no fue hasta 1983, que la ley marcial fue derogada. En el ámbito económico, la economía polaca no le fue muy bien, el ingreso medio se redujo en más de un 10%, además que entre 100 a 300.000 polacos abandonaron el país debido a la mala situación económica. Finalmente, en 1989, logró mantener diversas conversaciones con el sindicato Solidaridad, alcanzando los llamados acuerdos de la Mesa Redonda, que finalmente llevaron al país hacia la democratización. Chung Do-hwan fue un militar y político surcoreano, que gobernó desde el año 1980, hasta el año 1988. Su gobierno inició tras la inestabilidad política, generada por la desvivición de Park Chung-hee en 1979, por lo que en diciembre de 1979, él lanzó un golpe de estado, y se hizo con el poder. Su régimen se caracterizó por un fuerte autoritarismo, censura, la disolución de la Asamblea Nacional, y la represión de cualquier forma de disidencia. Un ejemplo de esto último, fue la desvivición masiva de Gwangju, ocurrida el 18 de mayo de 1980, el ejército desvivió a entre 100 a 2.000 civiles. Aún así, el régimen de Chung también tuvo varios logros. Como la consolidación del milagro económico coreano, una enorme inversión en infraestructura, y también albergó los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. No obstante, la presión social contra el régimen fue creciendo, hasta el punto de que para 1987, Chung se vio obligado a ceder el poder, permitiendo la realización de elecciones, logrando así el retorno a la democracia. Samora Machel fue un político mozambiqueño, que gobernó al susodicho país africano, entre los años 1975 y 1986. Se convirtió en el primer presidente de Mozambique, tras lograr la independencia de Portugal, luego de una larga lucha armada. Su gobierno se caracterizó por la adopción de la ideología marxista-leninista, por lo que su gobierno intentó convertir a Mozambique en un estado socialista. Su gobierno nacionalizó tierras, bancos, y empresas, también impulsó una gran campaña de alfabetización, y una mejora de los servicios de salud. Su política exterior, se caracterizó por su carácter anticolonialista y antirracista, ya que su gobierno dio apoyos a distintos movimientos guerrilleros de otros países del sur de África, como el ANC de Sudáfrica, y la SWAPO de Namibia. Pero también no hay que hacernos los ciegos, ya que el régimen de Machel, también estuvo marcado por una dura represión interna.
como el establecimiento de campos de reeducación, donde se detenía a opositores políticos, trabajadores huelguistas, e incluso personas acusadas de comportamiento antisocial. Los prisioneros de estos campos vivían en condiciones casi inhumanas. Además, la guerra civil no había finalizado, ya que ésta se extendió entre las fuerzas de Machel y el Renamo, un grupo apoyado por la Sudáfrica del apartheid y Rhodesia, lo que obviamente debilitó la economía y dejó cerca de 1 millón de desvividos y 5.7 millones de desplazados internos y externos. Machel partió al más allá, luego de sufrir un accidente aéreo cerca de la frontera con Sudáfrica, en 1986. Juan María Bordaberry fue un ganadero y dictador uruguayo, que gobernó al país de los mundiales prehistóricos entre 1972 y 1976. Bordaberry asumió la presidencia de Uruguay en 1972, en el contexto de una fuerte crisis económica, una creciente violencia política, y el auge del movimiento guerrillero de los Tupamaros. A diferencia de otros dictadores, él sí fue electo democráticamente, aunque su gobierno pronto se caracterizó por ser autoritario y represor. Ejemplo de esto, fue que Bordaberry impulsó medidas excepcionales, como el estado de guerra interno y el uso intensivo de las formas no amigables para obtener concesiones, la persecución política, y la militarización del país. Esto con el fin de acabar con la guerrilla de los Tupamaros, aunque tampoco es que estos últimos fueran unos angelitos. En 1973, disolvió el Parlamento con apoyo militar, marcando el inicio formal de una dictadura cívico-militar, la cual se extendió hasta 1985. Aunque su gobierno también tuvo algunos logros, como la promoción de políticas de estabilización y atracción de inversiones extranjeras, en conjunto a la implementación de ciertos planes de infraestructura, y de modernización de la industria agrícola. Finalmente en 1976, tuvo que abandonar el poder, ya que había perdido su alianza con las Fuerzas Armadas. Omar Torrijos, fue un militar y político panameño, que gobernó al país canalero, entre los años 1968 y 1981, en sus 13 años de mandato, ocurrieron las siguientes cosas. Una gran represión, su gobierno se caracterizó por prácticas autoritarias y represivas, tales como la clausura de medios de comunicación, la disolución de la Asamblea Nacional, y la persecución de opositores políticos. También se registraron casos de prácticas no amigables para obtener concesiones, detenciones arbitrarias, y desapariciones forzadas. Aunque uno de sus logros más destacados, fue la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977, que garantizaban una paulatina devolución del Canal de Panamá, para el año 1999. En el ámbito interno, promovió una ambiciosa reforma agraria, la expansión del sistema educativo, y una mayor cobertura del sistema de salud, en conjunto a programas de vivienda social, con el objetivo de reducir la desigualdad, y mejorar la calidad de vida de las clases más desfavorecidas. Torrijos abandonó el poder, luego de su partida a más allá en 1981, a causa de un accidente aéreo. La dinastía Bongo, es la dinastía dictatorial que gobernó con puño de hierro al país de Gabón. Los miembros de esta dinastía fueron, Omar Bongo, quien gobernó desde 1967 a 2009, y su hijo, Ali Bongo, quien gobernó desde 2009 hasta 2023. Como curiosidad, Omar Bongo, únicamente medía 1,51 m, o lo que es lo mismo, 5 subways de alto. Pero regresando al tema, la dinastía Bongo se caracterizó por una fuerte centralización del poder, aunque al mismo tiempo, manteniendo una aparente estabilidad política en el país. Aunque ambos promovieron una imagen de modernización y apertura económica, su régimen fue acusado repetidamente de corrupción, clientelismo, y represión de la oposición. Los Bongo consolidaron el control del Estado sobre los recursos naturales, en especial el petróleo, lo que permitió un crecimiento económico significativo, aunque muy mal distribuido, ya que el país sigue siendo bastante pobre.
Y como toda dictadura, no pueden faltar las faltas contra los derechos humanos, como la represión de manifestaciones, censura a medios críticos, y persecuciones políticas. En el caso de su hijo, Ali Bongo, intentó proyectar una imagen más reformista y modernizadora. Invirtió en infraestructura, educación y diversificación económica, buscando reducir la dependencia del petróleo. También promovió una imagen de país emergente, realizando ambiciosos proyectos tecnológicos y ambientales. Pero sin embargo, en 2023, un golpe de estado derrocó a Ali Bongo del poder, iniciando un período de transición democrática, que continúa hasta la actualidad. Frank Bainimarama, fue un militar y político fiyiano, que gobernó a Fiji desde el año 2007 hasta el año 2022. Su gobierno inició tras un golpe de estado en 2006, y posteriormente fue nombrado primer ministro en 2007. Su gobierno tuvo las siguientes características. Represión sistemática a la disidencia, más que nada durante los primeros años después del golpe. También se documentaron casos de censura a los medios informativos, detenciones arbitrarias, persecución a opositores políticos, y restricciones a la libertad de expresión. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron faltas a los derechos humanos y una creciente militarización del Estado. No obstante, su gestión también tuvo logros significativos, especialmente en estabilidad económica y desarrollo. Baini impulsó ambiciosas reformas para modernizar la infraestructura del país, mejorar el acceso a la educación y la sanidad, y reducir la discriminación étnica, promoviendo una identidad nacional más inclusiva. Pero una cosa no quita la otra, y finalmente Baini abandonó el gobierno luego de una crisis política en 2022. Y bueno, aquí finaliza el segundo nivel del iceberg. Si te gustó este video y quieres ver una siguiente parte con los niveles 3 y 4, te invito a dejarme un like, a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones, y si es posible y está dentro de tus posibilidades, puedes hacerte miembro del canal, o dejarme un super gracias, para que me apoyes en este proyecto. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.